en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Si lo encontró se puede poner de pie, siempre diciendo amén. 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 ¿Lo tenemos todos? Amén. Lo leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, mi amado y mi amada hermana. Le preguntaba al Señor en estos días, porque uno trata siempre de enfocar el mensaje a lo que uno está viviendo en el día a día. Amén. Sabemos que la iglesia tiene que ser consciente sobre todo de los tiempos que vivimos. Amén. No todos los hermanos en la iglesia conocen los tiempos que vivimos, más que cuando se entrega un mensaje. Pero hay que traer a la memoria los estudios que tuvimos hace varios años, donde se hablaban de estos tiempos, donde se hablaba de la recta final, como algunos, que va a vivir la iglesia, y lo que vivimos hoy es parte de eso. No vivimos la gran tribulación, pero sí vivimos los principios de los dolores, que es parte de la tribulación. Amén. Pero le preguntaba al Señor, ¿qué hoy necesita la iglesia? Y leyendo este pasaje me llegaba la respuesta de parte del Señor, porque mi amado hermano, Gloria a Dios. antes de comprender los tiempos de Dios, antes de salir a predicar, a misionar, a evangelizar, a sanar enfermos, lo primero es que Dios pose en nuestra vida. Amén. Y eso no es solamente importante. Cristo dijo es necesario. Amén. Necesitamos a Cristo en medio nuestro. Amén. No es porque a la iglesia se le ocurra, no. De verdad Él es necesario. Cristo nos dio a entender que sin Él nada podíamos hacer. Eso fue una advertencia. Quiere decir que si vamos a predicar sin Él, si misionamos sin Él, si oramos sin Él, si hacemos cosas sin Él, vamos a salir mal. Pero cuando vamos con Él, la cosa cambia, la cosa es distinta. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, llegaba en este mensaje o en este contexto que acabamos de leer, lo que hoy necesita todo hombre, toda persona, todo ser humano. Amén. Y sobre todo lo que necesita la iglesia, mi amado. Amén. Este hombre Zaqueo era un hombre rico, dice la Biblia, un hombre conocido, famoso, un hombre que tenía un testimonio, no bueno, pero tenía un testimonio en el pueblo. Pero mi amado hermano tenía un defecto.
Así es. y era pequeño de estatura. Siempre el hombre, la mujer, tiende a tener defectos. Tiende a tener cosas que lo limitan. ¿Qué es un defecto? Es algo que a uno lo limita, lo acompleja. Un defecto puede que uno se sienta mal con uno mismo. Un defecto puede que uno no se acepte como uno es. Mucha gente por un defecto no se ama, tiene la autoestima baja, se siente menos que el resto, mi amado hermano, Amén. que eso nos perjudica en cierta manera a sociabilizarnos con el resto, a tener una vida normal, por decirlo así. Entonces tenemos algo que de este hombre Zaqueo nos llama mucho la atención. Tenía un testimonio, tenía plata, tenía todo, pero era pequeño de estatura. Amén. ¿Y qué pasó? Un día, ese defecto hizo que él no vea al Señor. Porque mire, el defecto hizo que él no pueda verlo. Porque había mucha gente. Amén. Entonces, mi amado hermano, ¿qué pasa con la iglesia a veces? Que uno se limita en su estancamiento. Que uno dice, yo estoy así, yo soy así y no voy a avanzar, no voy a crecer, no voy a poder ver al Señor. Y nos quedamos, nos conformamos, nos limitamos como hombres. Recuerde usted cuando el ángel le dijo a Abraham, le dijo, tú serás padre de una muchedumbre de gente. Amén. Y tu esposa Sara, ella dará a luz un hijo que será tuyo, Amén. de tu simiente, de tu salir, de tu lomo saldrá la multitud, mi amado hermano. Pero ¿qué hizo Abraham? La Biblia dice que él se arrodilló y se rió y dijo, ¿cómo yo, teniendo la edad que tengo, Amén. voy a ser papá? Y dice la Biblia que Sara también se rió. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando su defecto, su limitación, lo que a ellos les hacía decir, yo no creo serle útil al Señor. Yo no creo que voy a ver a Dios, porque esto me limita, porque esto me frena la visión. Hasta aquí llegué yo. Amén. Pero el Señor le dijo a través del ángel a Abraham, ¿habrá algo difícil para Dios? Amén. Gloria a Dios. Dándole a entender que el defecto Dios lo puede usar a su favor. Amén. Dándole a entender que a Dios no le importan nuestros defectos, porque si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él puede hacer que nuestro defecto se convierta en una virtud, mi amado hermano, Amén. mi amada hermana. Gloria a Dios. Entonces, lo que hoy nosotros vemos en la palabra del Señor es un hombre que reflejó su defecto ante el Señor, Bendito. pero vemos cómo Dios reconoció el defecto porque Él no se quedó tranquilo. Amén. Mire, usted ve aquí que Zaqueo, primero vamos con él. Era un hombre rico, era un hombre famoso, pero él tenía defecto. Y recalcando mucho esto sobre el defecto, Gloria a Dios. podemos nosotros encontrar en la palabra del Señor que Dios llamó a gente imperfecta, Amén. a gente que no tenía algo especial como para llamarlo, Así es. a gente que decía, yo soy nada, yo no me considero nada, Amén. yo no soy especial para nadie, pero Dios le dio a entender a la gente o a este mismo servidor cuando se entregó en la mano de Dios que Dios sí podía hacer grandes cosas. Amén. Gloria a Dios. Y por ejemplo, vamos a ir a Naamán, un hombre que era grande en el pueblo asirio, un hombre que era un general del ejército, Amén. tenía un grande nombre en el pueblo donde él habitaba, y no solo en su pueblo, sino en los pueblos aledaños. Amén. Pero ¿qué pasaba con él? Que tenía lepra. Así es. Y ve ahí que había algo que lo limitaba. Amén. Había algo que a él
no lo dejaba ser feliz. Así es. Había algo en la vida de él que le decía, esto me estorba, Así es, Señor. esto me limita, esto no me deja ver la mano de Dios en mi vida. Esto no me deja pelear la batalla. Esto no me deja ser libre en el pueblo, caminar con la frente en alto, porque él caminaría con vergüenza. Muchos tal vez se burlarían de él. Así Pero ¿qué pasó? Él no se quedó con su defecto. Así es. Él no se quedó con eso malo, mi amado hermano, Gloria a Dios. sino que él acudió al Señor. Y el Señor usó su defecto, Amén. usó su enfermedad, usó su lepra para que su nombre sea glorificado, mi amado hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que hace Dios. Así es, Padre. Usted tiene muchos defectos y yo le aseguro que tengo más que usted. Pero la virtud de Dios, porque Dios tiene virtudes, Amén. Dios tiene cualidades tremendas, Amén. en las cuales Él toma un poco de polvo y agua y lo transforma ese montón de barro en una vasija útil en la cual puede ser de bendición para otros. Gloria a Dios. Amén. Así es, Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios con la lepra de Naamán? Alabado, Señor. Lavó su lepra, la limpió y el nombre de Dios fue glorificado. Amén. Gloria a Entonces, Dios. mi amado hermano, lo que hoy nosotros vemos es que hay una necesidad grande en la iglesia. Así es, Padre. Y no es seguir viendo lo malo de la iglesia, sino empezar a resaltar las virtudes del Señor, que puede hacer que su defecto y el mío sea usado para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén. Señor, así es. Entonces nosotros nos encontramos con este hombre Zaqueo, Santo es tu nombre. que podía tenerlo todo, pero a la vez no tenía nada. Amén. Podía él tener las riquezas que él podía en su tiempo, Ayuda. pero eso no lo hacía feliz. Amén. Pero él no estaba satisfecho, Así es, Señor. pero él no Amén. estaba contento. Puede haber mucha gente con comodidades, mi amado hermano. Ayuda. Puede haber mucha gente con, según él, un bienestar por fuera. Así es, Señor. Pero puede haber por dentro una insatisfacción, una Amén. infelicidad. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque hay una cosa que puede venir de parte de Dios y que no lo va a dar el dinero, ni las comodidades, ni la ropa, ni el buen físico, no lo da nada. No, Señor. Solamente lo puede dar la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, este hombre, sin duda, escuchó de Jesús. Así es. Alabado el Señor. Porque no había uno solo que no había escuchado de Jesús. Amén. Jesús recorrió todas las calles, todas las aldeas, los pueblos, las ciudades. Fue incansable nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vea el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús. Gloria a Dios. Él buscó ver quién era el Señor. Amén. Gloria a Dios. Él vio la multitud, pero él no quería ver la multitud. Amén. Él quería ver a aquel que había oído una fama de que sanaba, de que resucitaba muertos, Amén. de que levantaba al caído, de que limpiaba al leproso. Él quería ver al Señor. Amén. Entonces usted puede rescatar de ahí una enseñanza tremenda. Porque a veces yo me quedo mirando mi defecto. A veces yo me quedo mirando mi pecado. Sí, Señor. A veces yo me quedo mirando lo malo de mí. Y olvido que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios, que el poder de Dios supera todas las cosas que hay en mi vida, mi amado hermano. Gloria a Dios. Así es, Señor. Este hombre no se conformó. Este hombre pudo haber dicho, otro día lo veré. Así es. Otro día puedo ver a Jesús. Amén. Tal vez si hoy no lo veo no importa, pero ya lo veré otro día. Amén. Como tal vez hoy pueda alguien decir, si hoy no siento al Señor, tal vez mañana lo sentiré. Ayúdanos, Señor. Si hoy yo no me quebranto en la presencia de Dios, tal vez el próximo domingo lo vea al Señor. Ayúdanos, Señor. Pero ¿qué me dice este hombre a mí? Él dijo, hoy yo quiero ver a Jesús.
Hoy yo quiero saber quién es Él, mi amado hermano. Hoy la iglesia tiene que decir, hoy yo quiero sentir al Señor. Hoy yo quiero estar contemplando al Señor. Así es, Señor. Bendito. David fue un hombre que no vivió en tiempos donde había un templo. Él no congregaba en un templo físico como el nuestro. Amén. Él habitaba y se acercaba a los tabernáculos donde asistían los sacerdotes Amén. para conversar con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero hubo algo hermoso en la vida de este hombre. Este hombre dice, una cosa yo he demandado a Jehová Amén. y esta buscaré. Amén. O sea, yo voy a buscar algo en Dios. Amén. Yo voy a hacer algo con el Señor. Gloria a Dios. Yo voy a contemplar, yo voy a ver a Dios. Amén. Yo quiero verle, yo quiero saber quién es Él. Cuando uno está enamorado de algo, uno quiere verlo, uno quiere contemplarlo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque uno quiere dedicarse a eso. Amén. Entonces nosotros como seres humanos nos encontramos con muchas personas que tuvieron, como este mismo David, una caída grande. Miren lo que dice el Salmo 51. David dice algo que llama mucho la atención. Gloria a Dios. Porque él dice, mi pecado está delante de mí. Amén. Él contemplaba su pecado. Él veía su pecado. Su pecado era como un monstruo que a él lo perseguía, que a él lo seguía y no lo dejaba ser feliz. Pero él después de eso llega a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Amén. O sea, yo veo mi pecado, pero también veo tu poder, Señor. Y tú puedes hacer de mí un nuevo hombre. Tú puedes hacer de mí una nueva criatura. Tú puedes borrar este que está aquí persiguiéndome, destruirlo, pisotearlo y levantarme a mí como un nuevo ser. Alabamos. Es lo que él expresa. Es lo que todo hombre, toda mujer que se dice conocer a Dios tiene que saberlo. Porque el poder de Dios no puede ser comparado con nada, mi amado. No hay nada que pueda siquiera asimilarse al poder de Dios, a la magnitud del Señor. Entonces, mi amado hermano, este hombre dice que él procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía. Porque había un problema. Había una multitud. Amén. Había una obstrucción. Ayúdanos, Rey. Había algo que a él no le dejaba. Amén. Así es. Entonces él empezó a luchar con dos cosas, mi amado hermano. Primero, lo que él llevaba dentro, su complejo físico. Y segundo, lo que él veía a su alrededor. Amén. Mucha gente lucha con lo que pasa a su alrededor. Mucha gente lucha contra la multitud, mi amado hermano. La multitud representa muchas cosas. Los problemas, la escasez, la adversidad, una calumnia. Muchas cosas que uno puede vivir dentro de la iglesia y en la familia y en cualquier lugar, mi amado. Amén. Pero este hombre, mire, mi amado hermano, dice aquí en el versículo 4 que corrió adelante. Mire, esto es importante. Él se adelantó a algo. Amén. Él no dejó que otro le ganara el lugar. Gloria a Dios. Él no dejó que otro diga, yo voy a buscar a Dios primero. Él dijo, yo voy a verle primero. Amén. Yo voy a correr para ver quién es el Amén. Señor. Señor, bendito es tu nombre. Hoy vemos, mi amado hermano, una conformidad muy grande en la iglesia. Un conformismo grande. ¿Por qué? Porque esperamos que Dios nos vaya a buscar a la banca. Porque esperamos que Dios nos vaya a buscar a la casa. Así es, Señor. ¿Cuánta gente acostumbrada a que se le lleve el mensaje en la casa? Que los visiten. Y si no los visitan, se sienten. Pero lo que a nosotros la palabra nos enseña
es que es uno el que busca su bendición. Amén. Es uno el que acude a la fuente. Es uno el que va al Señor, mi amado hermano. Padre. Antiguamente, y lo he dicho varias veces, los altares siempre estaban llenos. Amén. Siempre. Gloria a Dios. Antes del servicio y a veces hasta después del culto, habían hermanos orando. Pero ahora vemos hermanos que solo vienen a este lugar a orar, a veces en sus problemas, o a veces cuando ellos sienten solamente que Dios va a hacer algo con sus vidas. Ayúdanos, Rey de Pero a mí la palabra me enseña que día tras día yo tengo que buscar al Señor. Mi amor. Entonces miren lo que dice la palabra aquí. Él corrió adelante. Habla del deseo, del anhelo de Él. De que lo de Él no era algo fingido. Amén. De que en Él no era algo emocional, algo Gloria a momentáneo. Dios. Amén. Lo que había en Él nació en su corazón. Amén. Ver a Dios, contemplar al Señor. Alabado es tu nombre, Rey de Gloria. Se subió a un árbol para verle porque había de pasar por allí. Pero cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Y allí me quiero detener un poco. ¿Por qué, mi amado hermano? La palabra date prisa se ha expresado en varias partes de la Biblia. Se dice, se dio prisa. Y dándose prisa, dice en otras partes de la Biblia. Porque expresa la iniciativa de un ser humano. Lo que un hombre hace, una mujer hace. ¿Por qué? Porque habla de nuestro estado de ánimo, mi amado hermano. Cómo yo hago las cosas Amén. para Dios y ante Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces las hacemos con un ánimo no tan bueno. Porque a veces hacemos las cosas de manera lenta, de manera pasiva, mi amado hermano. Nuestro pastor decía en la mesa algo que puedo rescatar también, donde él decía: yo viví en una iglesia activa, no se aceptaba lo pasivo, no se aceptaba la gente relajada. ¿Por qué? Porque era un ambiente. Uno se mete al ambiente de actividad, uno se mete al ambiente de vida. Porque el pasivo, cuando está en un momento de actividad, de avivamiento, se siente mal, se siente cohibido, se siente atrás. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Meterse en la fila, meterse a la línea y decir: ellos están predicando, yo también quiero hacerlo, yo también quiero ir con ustedes. Entonces el date prisa nos habla de iniciativa. La iniciativa que usted y yo tenemos para servir al Señor. Mi amado hermano, ¿cómo yo hago las cosas para Dios? ¿Cómo yo en sí me dedico a hacer lo que voy a hacer para Dios? Porque cómo usted trabaja en su casa o en su trabajo, usted lo sabe. Así es, Señor. De eso no trata hoy la palabra. Pero aquí habla de un hombre que para ver a Dios se dio prisa. Entonces el Señor le dice: date prisa. O sea, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amén. No te tardes, apúrate. Porque el Señor siempre juega a contrarreloj, mi amado hermano. Por ejemplo, hoy, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos dirá: necesito que te pongas a cuentas conmigo? Sí, Señor. Porque hoy estamos aquí en la reunión, mi amado hermano. Hoy estamos aquí contentos, gozosos, pero saliendo de aquí, Dios puede pasar lista por alguno de nosotros. Mañana, tal vez nos llegue una noticia diciendo: el hermano partió, la hermana partió. Y a uno le puede quedar la duda: ¿subió o no subió? Porque esto es así, mi amado hermano. Entonces la palabra siempre nos encierra un contexto. Date prisa. Es hoy lo que tienes que hacer. Cuando David va a la línea de batalla, cuando él escucha a Goliat que estaba amenazando al pueblo del Señor, la Biblia dice que David fue arrastrando los pies y quejándose, diciendo que ¿por qué iba él?
si tenía tantos soldados el ejército de Israel? ¿Habrá sido así? No fue así. La Biblia dice que cuando David escuchó a Goliat, se dio prisa. Amén. David dijo, yo lo tengo que adelantar. Amén. A este yo no le voy a dar más chance. Así es, Rey Yo voy de a gloria. correr a la línea de batalla. Amén. Y dice la Biblia explícitamente que David corrió y se dio prisa Amén. a la línea de batalla. Y cuando llegó a la línea le dijo, hoy yo te corto la cabeza. Amén. Has hablado mucho, ahora llegó tu hora. Amén. Sí, Rey de gloria. Gloria a Amén. Dios. Nos habla de iniciativa, de cómo yo hago las cosas para Dios, Señor. de cómo yo me dedico para el Señor. Cómo no, Rey Mi amado de hermano, gloria. porque a veces hacemos las cosas de mala gana, Santo es de Dios, solamente del Señor. Bendito A veces hacemos las cosas del Señor como si estuviésemos obligados a hacerlas, mi amado hermano, olvidando que para Dios Así es. esto, mi amado hermano, que nosotros lo hagamos, Amén. es un tremendo privilegio y merecido. Amén. Sí, Señor. Que Dios nos considere a nosotros Amén. útiles en su mano, Amén. instrumento en su mano. Para uno es algo incomprensible, mi amado hermano. Entonces, Señor le dice a Zaqueo, date prisa y desciende. O sea, tú no me puedes ver estando allá arriba. Así es. Tú tienes que verme estando aquí abajo. Amén. Sí, Señor. Porque Zaqueo quería ver al Señor a su punto de vista. Pero Dios le estaba diciendo, no, para verme tienes que verme aquí abajo, Amén. no allá arriba. Porque él estaba cómodo mirando al Señor. Señor. De repente estaba recostadito en el árbol, tranquilo, mirando cómo toda la multitud pasaba. Y hoy cuántos hermanos no están allá arriba mirando cómo el Señor pasa, Así es. cómo pasan los hermanos predicando. Así es. ¿Cuántas veces no pasan hermanos que estamos en la calle predicando y pasan hermanos tocando la bocina, saludándonos y diciéndonos, bien, sigan adelante? Y uno dice, ¿y ellos? ¿No tendrán nada que entregar al pueblo, al mundo? ¿Cuántos hermanos están tranquilos en su casa viendo pasar al punto de predicación a otros? Así es, Señor. Pero ellos están tranquilos viendo al Señor nomás cómo pasa. Así es. Por eso el Señor le estaba diciendo a Zaqueo, Amén. no solo quiero que me veas, Amén. métete también a este ruedo. Amén. Si quieres que hoy yo me meta en tu casa, primero tienes que bajar. Amén. Sí, Rey. ¿Quiere usted ver la mano de Dios? Amén. No esté allá arriba, descienda. Amén. Baje a buscar su bendición, mi amado hermano. Gloria a Dios. Porque hay muchos mirando de allá arriba. Amén. Hay muchos cómodos mirando allá en ese árbol diciendo, ah, mira cómo pasa el Señor. Cómo pasan los hermanos, miren. Cómo ellos viajan, cómo ellos predican, Amén. cómo ellos misionan, cómo ellos lo hacen. Pero ¿querrá Dios eso con nosotros? No. Yo creo que no, mi amado hermano. Ayúdanos, Señor. Yo creo que Dios quiere hacer algo con todos y cada uno de nosotros. Amén. Dios lo que quiere es sacarnos del confort. Amén. Dios quiere sacarnos del conformismo, de la relajación, mi amado hermano. Porque mire, Amén. le dice que hay algo necesario. Bendito. O sea, había algo necesario para Zaqueo. Tenía dinero, tenía casa, tenía comodidades, tenía sirvientes, pero eso no era necesario. Así es, Señor. Amén. ¿Cuántos cristianos hoy Habita. están dándole y dándole a lo económico? Hoy en estos tiempos, viendo lo que vemos, quieren seguir ampliando sus casas, quieren seguir comprándose autos, quieren seguir buscando más comodidades, pensando que eso es necesario. Así es. Mi amado hermano,
Y yo creo que hoy la iglesia tiene otra prioridad, Amén. mi amado hermano. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque hay algo Amén. en la iglesia que es muy importante. Pero como un día recibí una enseñanza, hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes Amén. y hay cosas que son necesarias. Amén. Como por ejemplo, en la vida de uno, el agua es necesaria. El alimento, la vestimenta, el abrigo es necesario. El aire que respiramos es necesario. Para el planeta, el sol, la lluvia, son necesarios. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa en ciertos países cuando la lluvia no llega. Así es. Cae en crisis. Amén. Sobre todo en esos campos donde dependen netamente mucho de la lluvia. Entonces para ellos es necesaria la lluvia. Amén. Y para la iglesia hay cosas importantes también, Amén. Gloria a Dios. como lo económico. Para nosotros es importante lo económico. Amén. Hay cosas que también tenemos urgentes. Ayuda. Algo urgente lo que necesitamos ya, hoy, Amén. hacerlo ya. Gloria Pero a hay Dios. otra cosa que es necesaria, mi amado hermano, Amén. y es que Cristo entre en nuestra vida, Amén. more en nuestra vida, habite en nuestro ser, mi amado hermano. Gloria. Porque de qué nos serviría crecer, tener Nombre. lujo, oro aquí, mi amado hermano, sernos caros, si la presencia de Dios no está en nuestro ser. Amén. Mire, cuando el Señor fue a la casa de Marta, Bendito sea el Señor. el Señor le deja una hermosa enseñanza a estas dos mujeres. Amén. Porque estaba Marta y estaba María, su hermana. Y la Biblia dice que cuando el Señor llegó a la casa, María fue corriendo y se postró a los pies de Jesús. Y Amén. dice, y a los pies oía a Jesús. Amén. Bendito sea el Pero en eso Marta le dice, Señor, mire, yo estoy preparando la comida, estoy haciendo el aseo y mi hermana no hace nada. Está aquí, no me escuchando. Entonces el Señor le dice, Marta, Marta, hay algo que no has comprendido. Estás afanada y turbada. Amén. Porque tal vez eso es importante, tal vez tu trabajo es importante, pero el Señor le dijo, lo que ella está haciendo es necesario, Amén. porque eso no le será arrebatado. Amén. Mi amado hermano, la presencia de Dios nadie nos la va a arrebatar. Amén. Podemos perder el dinero, la casa, el auto, Amén. podemos perderle el traje, la ropa, las comodidades, hasta la salud la podemos perder, Amén. pero la salvación no la vamos a perder, mi amado hermano. Amén. Sí, amén. Por eso es necesario eso, mi amado hermano. Ayúdanos. Entonces Rey. hoy como iglesia nosotros tenemos que ver algo muy importante. Bendito sea Hoy, el Señor. ¿qué es necesario para usted? Es necesario por completo, Amén. mi amado hermano, Bendito es el Señor. lo que Cristo dijo. Alabado es su nombre para Porque siempre. Cristo le demostró a Zaqueo que su plata, que su oro, que su comodidad Amén. no le hacía feliz. Gloria al Señor. No estaba contento. Mi amado hermano, cuánta gente hoy está afuera, es profesional, pero no es feliz. Amén. Son famosos, pero no son felices. Amén. Así Ganan es, millones Señor. de millones de dólares, pero no son felices. Viven en depresión, tienen que tomar pastillas, tienen que drogarse, mi amado hermano, para sentir algo, la paz, según ellos, en su corazón. Pero la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la que sabe que solo en la presencia de Dios es necesaria, no necesita plata, no necesita oro, solo necesita estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire este hombre Elías. Ayúdenos, Rey. La Biblia lo describe como un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Amén. Y véalo usted, un hombre con un poder tremendo en el Señor. Un hombre que tenía incluso el dominio del clima. Porque si él decía que llueva, llovía. Y si él decía que no llueva, no llovía. Gloria a Si él Dios. decía que descienda fuego, descendía fuego.
Había dominio en los elementos. Eso nunca se ha visto. Nadie puede dominar eso. Ni Estados Unidos con toda su potencia. El Señor manda un huracán. Categoría 5, nada más. No tienen nada más que hacer. Pero un hombre podía arrodillarse y decir a Dios que descienda fuego del cielo, Señor. Y el Señor lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque en Él había lo necesario. Él podía irse al desierto sin dinero, sin comida. Amén. Sí, Señor. Pero en Él estaba la presencia de Dios. Por eso Él no se preocupaba. Por eso Él estaba tranquilo. Porque Dios le dijo, los cuervos te alimentarán. Tú no te preocupes, tú solo busca mi presencia. Amén. Mi amado hermano, hoy ¿qué buscamos como iglesia? Hoy ¿qué buscamos como predicadores, como misioneros? ¿Qué busca la iglesia hoy en general, mi amado hermano? Vemos muchas iglesias que tienen dinero y siguen buscando más dinero, mi amado hermano. Ayúdanos, Rey de Vemos Gloria. gente de la iglesia con tremendos autos y siguen buscando más autos, mi amado hermano. Compitiendo ellos por el qué dirán, por lo exterior, olvidando que lo necesario es estar en contacto con el Señor, mi amado hermano. Amén. Sí, Señor. Entonces hoy yo le hago una pregunta a la iglesia de parte del Señor. Misericordia, Rey de Gloria. ¿Habrá hoy algo necesario para usted? Oh, Hoy la iglesia necesitará algo, mi amado hermano. amén. Hoy la iglesia necesitará algo especial, algo que no lo podemos encontrar en ningún otro lado. Amén. Podemos nosotros necesitar lo que no lo da el trabajo, lo que no lo da el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los padres. Yo creo que hoy necesitamos algo, mi amado hermano. Gloria a Dios. Mire, cuando Cristo le dijo a los discípulos, yo me voy, ya cumplí mi labor. Amén. Y no se preocupen porque detrás de mí viene otro consolador. Amén. Y le dice algo importante, os conviene que yo me vaya, Amén. porque es necesario que Él venga. El Espíritu Santo era necesario en la tierra, mi amado hermano, porque Cristo como hombre no iba a poder recorrer más allá de lo que Él recorrió. Pero el Espíritu Santo sí recorre lo que está recorriendo. El Espíritu Santo obra lo que Cristo no obró en nuestra vida, mi amado hermano. Por eso Él dijo, es necesario que Él venga. Bendito sea su Y nombre. les dijo, no se muevan de Jerusalén. Quédense aquí. Porque tal vez tienen la enseñanza. Tal vez tienen la palabra, tal vez tienen la experiencia, porque a los apóstoles no le faltó palabra, tuvieron al mejor maestro. A los apóstoles no le faltó testimonio, Amén. no le faltó experiencia. Ni usted ni yo juntando todas nuestras experiencias vamos a llegar a contar lo que ellos pueden contar, lo que ellos vieron, mi amado hermano. Pero había en ellos algo que no lo tenían. Gloria a Dios. Ellos tenían palabra, tenían visión, sabían lo que tenían que hacer, tenían una misión, pero había otra cosa que no la tenían, y era el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y no lo tenían, pero le era necesario. Amén. Por eso el Señor le dijo, necesito que se queden aquí hasta que llegue el bautismo del Espíritu Santo, y allí serán revestidos del poder desde lo alto. Amén. Hay cosas necesarias en la iglesia. Hay cosas que como iglesia, mi amado hermano, necesitamos de una manera esencial, importante, como necesitar el agua. Le mencionaba hace un momento que algunos pueblos necesitan la lluvia.
Le es necesaria la lluvia. Amén. Toda la tierra necesita la lluvia. Gloria a Dios. Toda la tierra necesita el rocío del cielo. Amén. Y mi amado hermano, la iglesia también necesita una lluvia. Amén. La iglesia, a pesar de todos estos años predicados, Gloria a Dios. la iglesia tiene palabra, la iglesia tiene testimonio, la iglesia tiene mensaje, la iglesia tiene experiencia, pero hay algo que la iglesia le está careciendo. Hay algo que se ha pasado por alto, porque antiguamente yo me acuerdo que cuando un cristiano llegaba, al cristiano llegando a la iglesia, teniendo su testimonio, teniendo su encuentro con Dios, se le instruía para que busque el bautismo del Espíritu Santo. Era necesario en la vida del cristiano, pero hoy se ha pasado por alto, hoy se ha hecho a un lado. Hoy hay muchos cristianos sin el bautismo, sin dones, sin manifestación. Pero ¿sabe? Hoy es necesario que Dios nos llene, mi amado hermano. Hoy es necesario que esa lluvia caiga sobre nuestra vida, mi amado hermano. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es lo único que a nosotros nos mantendrá fieles. Gloria a Dios. Mi amado hermano. Ten misericordia, Rey. Entonces hay cosas necesarias. Alaba mi Mire, hoy, hace unos días o hace unas semanas atrás, me acuerdo que uno de nosotros aquí en el altar mencionaba que había una sequía espiritual grande. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Amén. ¿Por qué? Porque la sequía carecen de muchas cosas. Así es, Señor. Cuando hay sequía en un campo, no hay crecimiento del producto que se sembró. El fruto no está a su tiempo. La gente ya no está bien, porque hay gente que depende del fruto del campo. Por ende, la sequía les afecta. Mire hoy el mundo cómo está. Ayúdanos, Rey de Dios. Hasta hace 100 años, 200 años atrás, se hablaban de tremendos avivamientos. Bendito. Se hablaban de evangelistas que podían recorrer distintos países y traer 3.000, 4.000, 5.000 almas en una sola noche, entregarles el mensaje. Hace 10, 20 años se hablaba de niños danzando, de niños profetizando, de milagros por multitudes, de gente contando la experiencia diciendo: Dios me sanó, a mí también, y otro por allá, a mí también. Y hoy ya no se ve, Alabado es su nombre, Rey de Dios. ya no se escuchan de esos hombres. Hoy los hombres famosos, los predicadores famosos, suelen lucrar con el dinero, suelen tener aviones privados, Ayúdanos. suelen tener guardaespaldas, suelen tener 3 o 4 esposas. Mis amados hermanos, Ayúdanos. por eso uno puede decir que hay una sequía espiritual en la tierra. Mi amado hermano, mire, yo me asombro, mi amado hermano, cómo este país ha sido bendecido de una manera especial con el Evangelio. Cómo Dios ha levantado instrumentos extremadamente hermosos en su mano. Amén. Como Dios ha levantado señoritas, jóvenes, adolescentes, ancianos, mi amado hermano, donde se han escuchado testimonios tremendos. ¿Dónde quedó esos testimonios? Cuando se detuvo la lluvia sobre la iglesia. Ayúdanos, Señor. Entonces yo llego a la conclusión, hay una sequía espiritual. Y no solo en este país, es a nivel mundial la sequía, mi amado hermano. Y hoy el Señor nos dice: hoy es necesario un Pentecostés en la iglesia. Hoy es necesario volver a esos tiempos. Hoy es necesario que vuelvan a levantarse evangelistas, predicadores, hombres, mujeres decididos a servir al Señor. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Este país tiene, aparte del himnario, libretas de alabanza.
Y uno dice, cómo el Señor inspiró a estos hombres, estas mujeres, para escribir esos tremendos mensajes. Amén. Alabanzas que impactan nuestra vida, que la golpean, que nos tocan, que nos alientan. ¿Por qué hoy Dios no puede volver a hacer lo mismo? Amén. ¿Sabe por qué? Porque estamos como Zaqueo ahí arriba, mirando cómo el Señor pasa y pasa, pero no bajamos, no descendemos, mi amado hermano. Amén. Yo siempre me pregunto, Alabado sea su nombre. ¿qué hubiese pasado si la mujer que tenía flujo de sangre se quedaba en su esquina mirando cómo el Señor pasaba? Amén. Gloria a Dios. Si ella decía, otro día mejor, porque hay una multitud y yo no voy a llegar. Amén. Gloria a Dios. Pero esta mujer dijo, no importa mi debilidad, mi defecto, mi enfermedad, no importa cuánto tiempo llevo esto, no importa si hay una multitud allá, si yo toco su manto, yo voy a ser salva. Yo solo quiero una cosa, que ese manto haga algo en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Señor. Un día Dios pasó, o los ángeles pasaron por la casa de Abraham, ¿se acuerdan? Amén. Cuando Abraham estaba sentado. Y los ángeles pasaron. Gloria a Dios. Y yo digo, porque siempre me hago preguntas, yo en muchas cosas. ¿Qué hubiese pasado si Abraham dejaba pasar a esos ángeles? Nunca hubiese sabido que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Amén. Pero ¿qué hizo él? No se quedó en el árbol. Él descendió y le dijo, Señor, no pase de aquí sin entrar a mi casa. Amén. Déjeme recibirle en mi casa. Pase a mi casa. Dios puede estar pasando por aquí. Deje que entre en su vida, en su corazón. Atájele al Señor. Amén. Mi amado hermano, y dígale, Señor, toque mi vida, llene mi vida, Amén. restaure mi vida. Mi amado hermano, porque quedarse en la banca indiferente es como quedarse y decir, bueno, ahí está el Señor, que pase nomás. No, atájele, mi hermano, Amén. atajémosle a Dios y digámosle, sí, Señor, usted va a sanar al hermano, pero también bendígame a mí, Amén. también tóqueme a mí, Así es. porque el Señor sanó a la mujer que tenía flujo de sangre Así es, Señor. cuando iba a bendecir a otro lugar. Amén. Esa mujer se ganó su sanidad. Gloria al Señor. Por eso yo estoy convencido que es uno el que lucha su bendición. Amén. Es uno el que puede convencer a Dios que quiero que me bendiga, mi amado hermano. Entonces, nosotros vemos aquí que hay una necesidad grande en la iglesia. Ayúdanos. Que hay una necesidad tremenda en el mundo entero, mi amado hermano. Así es, Señor. ¿Y por qué digo en el mundo? Porque al mundo le falta Dios. Pero ¿quién le puede llevar a Dios? La iglesia, nosotros. Amén. Porque Él nos dijo eso. Ustedes son la luz de este mundo. Amén. Ustedes son la sal de la tierra. Yo les doy a ustedes para que ustedes se lo entreguen al mundo. Pero ¿por qué el mundo carece de Dios? Porque la iglesia ya no se lo está entregando. Porque la iglesia ya no está allá afuera. Por eso necesitamos que Dios haga algo con nosotros. Mi amado hermano, necesitamos unirnos, clamar, levantar un gemir a Dios. Un ruego con lágrimas, con carga, para que Dios levante nuevamente a sus siervos, a su instrumento, a los que el diablo los ha callado. Y eso lo podemos hacer aquí abajo. Allá arriba no. En el árbol no, aquí abajo. ¿Quiere que su familia llegue? Amén. Tiene que descender. ¿Quiere que su vecino llegue?
tiene que descender. Yo quiero que llegue mi familia, pero tengo que descender. Tengo que salir de la comodidad, del confort. Amén. Sí. Porque cuando veo la mano de Dios, allá abajo. Y mire, mi amado hermano, cuando el Señor le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy tú me necesitas a mí, Zaqueo. Tú no necesitas más dinero. Tú no necesitas trabajar más. Tú no necesitas otro auto, otra casa. Tú no necesitas más zapatos, más vestidos, más ternos. Tú me necesitas a mí en tu casa, Zaqueo. Sí, Señor. ¿Qué necesitaremos ministerio en este día? ¿Qué necesitará Quillaileo, Cholchol, Bolzano, San Felipe? ¿Qué necesita el mundo entero, mi amado hermano? Señor. Yo creo que necesitamos ser llenos del poder de Dios. Amén. Yo creo que necesitamos fuego de Dios, Amén. mi amado hermano. Es lo que usted y yo hoy Bendito es tu necesitamos. nombre, Rey. Pero mire la reacción de él. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso. Había recibido lo que necesitaba. Porque dígame usted, amado hermano, cuando uno siente la presencia de Dios, cuando uno siente que Dios toca el corazón de uno, uno se olvida del problema, se olvida de la dificultad, se olvida de que soy así, de que soy pequeño de estatura, de que tengo enfermedades, de que mi pecado es grande, y uno empieza a sentir la caricia del Señor nada más. Amén. ¿Y qué se vuelve? La tristeza se convierte en gozo, en alegría. Señor. Porque era lo que necesitábamos, mi amado hermano. Amén. Por ejemplo, hoy, antes de irse a su casa, ¿qué necesita usted? Bendito es tu nombre, Padre. Pero de verdad diga, no a mí, al Señor. Amén. ¿Qué necesita usted antes de volver a su casa? Oh, Padre Santo. ¿Qué necesita? Más que el agua, más que el alimento, más que el dinero, más que un trabajo, más que un aumento del sueldo, más que un bienestar económico. Amén. Yo creo que hoy la iglesia necesita volver a tener una experiencia con Dios. Yo creo que la iglesia hoy necesita una lluvia, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque solo recibiendo el rocío del cielo podemos recobrar vida. Cuando nosotros vamos al sur y vemos que llovió un día antes, se nota. Así es, Señor. Porque todo está verde, todo el ambiente está fresco. O uno dice, qué hermoso es estos lugares porque acaba de descender la lluvia. Así es, Señor. Cuando uno ve a un hermano en sequía, uno lo nota. Uno nota a un hermano que se está secando, a una hermana que se está secando. Eso se nota. Así es. Pero también se nota cuando hay lluvia. Amén. Se nota en la alabanza, en la oración, en el cántico. Se nota en la gratitud. Se nota en sus expresiones. Y uno dice, qué hermoso es hermano. Así es. Cómo Dios lo toca. Cómo Dios lo bendice. Cómo lo que sale de su boca es bendición. Porque hay lluvia sobre su vida. Ahora yo pregunto, ¿hay lluvia en su vida? ¿Hay lluvia? ¿Está cayendo el rocío sobre su vida? ¿O necesitamos ir a la fuente hoy? Aleluya. El Señor le dijo a Isaías, vete al extremo del acueducto, Amén. a la fuente del lavador y métete bajo la fuente. Amén. Isaías necesitaba lluvia. Isaías necesitaba refrescarse. Y yo creo que hoy muchos necesitamos la lluvia sobre nuestra vida, mi amado hermano. Cómo no, Rey. Porque se nota. Mire, cambió Zaqueo. Ahora estaba gozoso. Ahora estaba tranquilo.
Señor. Ahora a él ya no le preocupaban sus bienes. Gloria a Dios. Él solo estaba recibiendo lo que él necesitaba. Amén. Sí, Señor. Bendito es tu nombre, Rey. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero mire, junte el versículo 7 con el 8, donde dice que muchos murmuraban, o todos por decirlo así. Pero el versículo 8 dice entonces: Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Hay algo allí muy importante, ¿sabe qué es? Que cuando uno recibe la bendición de Dios, Gloria a Dios. no le importan las críticas de los demás. Amén. Cuando el gozo de Dios está en uno, no le afecta lo que diga el otro. No nos afectan que nos digan locos, fanáticos, anticuados. No nos afectan que nos digan: ¿cómo puedes estar en la iglesia todo el día? Está mal, está fallado, te zafó un tornillo. No nos importa eso, porque para nosotros es necesario estar aquí. Amén. Señor. A Saqueo no le importaba lo que decía el resto. Gloria a Dios. A él lo que le importaba era él con Cristo. Su visión era otra. Mi jefe hace unos días atrás le contaba al hermano Nicolás, que me decía: oye, yo creo que tú no estarás yendo a la iglesia. Y le dije: ¿por qué piensa eso? Porque obvio, están prohibidas las reuniones. Yo digo: sí, pero mayor de 50, y gracias al Señor, Dios nos ha mantenido pequeños. Y me dice: no, pues está mal hecho. Le digo: ¿por qué está mal hecho? Y bueno, cuando se meten con la iglesia, con la palabra, se me levanta un fuego. Y le dije: ¿por qué, jefa? No comprendo. Porque en una micro, en el metro, hay más gente que en la iglesia. Así es. Es ilógico lo que usted me dice. Sí, pero lo que yo te voy a decir es que tú no tienes que estar en la iglesia. Bueno, dígame también que no venga a trabajar. Porque para venir al trabajo yo entro al metro y subo una micro. Entonces, me puedo contagiar en la micro, pero no en la iglesia. ¿De qué estamos hablando, jefe? Me dijo: ya vete, porque contigo no se puede hablar. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, hoy más que nunca van a murmurar de la iglesia, van a hablar de la iglesia. A más de uno nos van a decir: oye, ¿y tú qué opinas que se case él con él? Nos van a decir eso, nos van a pedir la opinión. ¿Qué opinas tú del aborto? ¿Qué opinas tú de la droga, de la marihuana? ¿Qué opinas tú de que un pastor no quiere casar a dos hombres, a dos mujeres? Nos van a pedir la opinión. Amén. Pero ¿sabe? Que no nos importe, mi amado hermano. Que lo único que nos importe es lo que Dios dice de nosotros. Sí, Señor. Alabado. ¿A cuántos de nosotros, cuando yo era chico, tenía como 11 años, creo 9 años, mi hermano se convirtió al evangelio, uno de mis hermanos, y su abuela le dijo: si tú eres cristiano te vas de la iglesia? Y justo esos meses yo me estaba quedando con él, me estaba viviendo yo con él, me había ido de las casas de mi papá a vivir con él. Y yo me quedé impactado con eso, porque le fue tan fácil a la abuela decir: te vas. Y mi hermano dijo: bueno, me voy. Tomó sus cosas, tomó las mías y nos fuimos. Y nos fuimos a la iglesia. Y en la iglesia nos encontramos con otros hermanos que también nos habían echado de sus casas. Amén. Entonces se hizo ahí como una especie de albergue, y ahí los hermanos se juntaban para orar, para buscar de Dios. Pero ¿sabe, hermano? Lo que a mí me quedó marcado, de que a ellos no les importó. Amén. Y antiguamente se veía eso muy continuamente. Amén. Sí, Señor. Cómo llegaban a la iglesia, a la casa de los pastores, señoritas, jóvenes. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando uno acepta a Cristo en el corazón de verdad, no importa lo que diga el resto. No le importa perder a los amigos, no le importa perder a la familia, no le importa que el esposo, la esposa, los padres nos critiquen. Lo único que nos importa es ver un día a nuestro Señor. Amén. Amén. Mi amado hermano, es lo único que nos
apasiona, nos mueve. Señor. Mira el apóstol Pablo, nadie le creía. Gloria a tu nombre. La Biblia dice que él llegó a Jerusalén, entró al templo y todos se iban. Imagínese esa escena. Él llegando a querer recibir palabra y todos se iban. Lo mucho que hablaron de él. Y no fue un día ni dos. A él le costó años ganarse la confianza de la iglesia. Pero a él no le importó. Él siguió adelante. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta el evangelio, no importa que los compañeros nos critiquen, no importa que nos hagan a un lado, no importa que nos desplacen, no importa que nos digan, un cavernícola, un troglodita, un antiguo, ¿cómo va a estar predicando eso? Amén. Lo van a decir, mi amado hermano, de nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque es uno el que toma en su corazón la decisión del que me importa. Así es. Mire Zaqueo, no le importó lo que murmuraba, pero él dijo, hoy yo me pongo a cuentas contigo. Amén. Yo voy a devolver lo que no es mío. Amén. Yo voy a hacer lo que tuve que hacer antes. Habla de un arrepentimiento, de una confesión verdadera. Él devolvió lo que no era de él. Cuando Jacob abrió los sacos de sus hijos y encontró la plata allí, la Biblia dice que todos se asustaron. Y Jacob le dijo, se me dan media vuelta y se van a devolver el dinero. Amén. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque hay cosas que uno tiene que devolver. Porque Cristo dijo, dadle al César lo que es del César. Al mundo le devolvemos lo que es del mundo. Amén. Y a Dios le damos lo que a Él le corresponde, mi amado hermano. Pero hay gente cristianos, que le dan al mundo todo. Su tiempo, su pasar. Que tiene más amistades afuera que aquí adentro. Que comparte más con gente de allá afuera que aquí adentro. Que tienen miedo de cortar esa cadena. Cuando hablaba con mi compañero, un compañero gay que les conté a ustedes, él le decía yo, ¿sabe qué, Michael? No tengas miedo de pensar que vas a perder muchas cosas. No pienses en lo que vas a perder por Dios. Amén. Gloria a Dios. Mejor piensa en lo que vas a ganar por Dios. Amén. Porque hay gente que se enfoca en lo que va a perder cuando se acerca a Dios. Hay gente que dice, si yo me consagro, el pastor me va a considerar, la jefa me va a considerar, si yo empiezo a ir mucho a la iglesia, después me van a dar oración, después me van a pedir que suba a una misión, después que me meta, y yo no quiero eso. Y hay gente que se conforma en eso. Y solo ve lo que va a perder, Amén. pero no ve lo que uno gana acercándose a Dios, mi amado hermano. Y uno gana cosas tremendas acercándose a Dios, mi amado hermano. Uno gana algo que no va a ganar en ningún otro lado. Por eso yo creo, mi amado hermano, hoy que es necesario hacer lo que Zaqueo hizo. Amén. Zaqueo conocía de Jesús, Así es. sabía de Jesús, pero nunca la había tenido en su casa. ¿Cuántos cristianos, mi amado hermano, saben de Jesús? Han oído del Señor, comparten, están aquí, viven en la iglesia años, pero nunca han sentido el fuego en su corazón. Amén. Nunca han sentido ese calor como traspasa su cabeza y llega al corazón y el corazón explota, arde. No, uno no lo puede contener, mi amado hermano. Es algo incontrolable. Pero hoy lo podemos pedir al Señor porque es necesario, mi amado hermano. Vienen tiempos difíciles. Por no decir que ya estamos en los tiempos difíciles. Ya hace unos días atrás yo veía cómo pedían públicamente en los canales de televisión, están pidiendo que se cierren las iglesias. Se está pidiendo.
la reforma de la Constitución va a hacer eso, va a cerrar estos lugares. Y de eso nosotros tenemos que estar seguros. Ayúdanos, Señor. ¿Sabe por qué? Porque va a venir persecución a la iglesia. Así es, Señor. Necesitamos estar preparados para ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Porque si hoy cualquier cosa nos deja en la casa, imagínese una ley. Así es. No salimos ni del cuarto, mi amado, Así ni de la es, habitación Señor. vamos a salir. Ya ni vamos a pedir la bendición en la casa. Si hoy, mi amado hermano, que no hay ley que nos prohíba venir a adorar a Dios, a veces no lo hacemos. Imagínense cuando se dé la ley. Amén. ¿Se acuerdan la ley que se promulgó en los tiempos de Daniel? Donde se dijo, ninguno adora a otro Dios que al que está aquí en Babilonia. Y muchos se fueron y adoraron a ese Dios. Pero había un hombre, claro, resuelto. Amén. Un hombre como los que necesitamos hoy en día. Un hombre que dijo, yo no me voy a inclinar ante nadie. Y fue a su habitación, abrió las ventanas y se arrodilló. Amén. Mi amado hermano. Bendito sea su nombre. Un hombre con un espíritu necesario hoy en la iglesia. Amén. Porque como predicadores lo necesitamos. Así es, Rey. Porque tal vez uno de nosotros, mi amado hermano, un día estaremos presos. Tal vez Dios lo permita así. Tal vez un día un hermano caiga a prisión por predicar la palabra. Así es. Tal vez un hermano diga, me echaron del trabajo porque prediqué la palabra. Bendito sea su Sabremos que la ley está promulgada, se dictó la ley. Pero Dios nos ayude, ¿sabe por qué? Amén. Porque en esos tiempos hubieron 3 jóvenes hebreos que dijeron al rey, yo no me voy a inclinar, aunque muera, aunque me quiten la vida, aunque me quemen, yo no me inclinaré ante otro Dios. Amén. Gloria a Dios. Es necesario que nos preparemos, mi amado hermano. Amén, Señor. Es necesario que hoy nos revistamos de ese poder, de ese espíritu. Señor. Yo veo a mi hijo y digo, si es que él vuelve al colegio, ¿qué le enseñará? Porque yo voy a pelear contra eso como padre. Que a él le digan que es normal enamorarse de otro hombre. Y eso yo no lo puedo permitir, usted no lo puede tolerar. La Biblia dice que no podemos tolerar la injusticia en nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer allí? Ayúdanos, Señor. ¿Está preparada? ¿Usted está preparado? Si hoy disfrazamos a nuestros hijos para que bailen en los colegios, danzas hechos por impíos, si le permitimos a nuestros hijos ver películas, ver cosas creadas de un mundo, hermano, creadas por pedófilos, por gente impía, mi amado hermano, si dejamos que nuestros hijos estén escuchando música mundana, Amén. hoy se permite eso, mi amado hermano, en las Así es, casas Señor. de los cristianos. ¿Qué más será más adelante? Por eso Cristo dijo, ay de las que estén criando en ese entonces, Amén. y ay de las que estén encinta. Por eso hay cosas necesarias para la iglesia. Amén. Y una de esas es llenarnos del Espíritu de Dios. Amén. Es que Dios entre a nuestra vida, mi amado hermano. Mi Padre, Para terminar ya, bendito es tu nombre, Jesús. la iglesia en Pentecostés. Alabado es tu nombre, Rey. Yo me pregunto Gloria. cómo ellos soportaron lo que tuvieron que soportar. Gloria al Señor. Porque ellos soportaron cosas terribles, hermano. Morir como murieron ellos no se ha visto nunca en la historia. Amén. Las grandes matanzas en la humanidad fue la persecución de la iglesia y el holocausto judío. Son las 2 matanzas más aberrantes y que toda la humanidad la rechazó. ¿Por qué? Porque se quemaba a la gente viva. Así es. Porque se Señor. crucificaba a la gente.
Amén. Porque se hacía un espectáculo de la gente y se dejaba que los animales los coman vivos. Pero uno se pregunta, ¿cómo ellos soportaron eso? ¿Qué había en ellos para soportar eso? ¿Qué había en ellos para morir cantando? ¿Qué había en ellos para decir, para mí morir es ganancia? Amén. ¿Qué había en ellos para decir, yo no soy digno de morir como mi maestro? Dame la vuelta, mátenme de cabeza. ¿Qué había en ellos? Bendito sea ¿Qué tu espíritu nombre. moraba en ellos? Para que digan, somos gozosos porque nos azotaron por predicar la palabra. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Tomás murió en la India, que lo persiguieron un día los hindúes, lo encontraron en una cueva orando y lo traspasaron con una lanza en la espalda y él murió atravesado, pero murió orando. ¿Cómo se va a ir usted de esta tierra, mi amado hermano? ¿Cómo va a partir usted de aquí? ¿Va a partir predicando? ¿Va a partir orando? ¿Va a partir en un ayuno? Amén. ¿Va a partir en una Así sea, misión? Señor. ¿Va a partir aquí en la casa de Dios? Ayúdanos, Rey de ¿O partirá gloria. trabajando? ¿O partirá en el mall? ¿O partirá en la casa de un familiar? En misericordia, Rey de gloria. Por eso, la pregunta que ha recorrido entre nosotros en estos días, y lo hacíamos en la casa con mi esposa, ella me decía, ¿y hallará fe en la tierra cuando el Señor venga? Porque eso es una pregunta que la hizo el Señor, no la hizo un hombre cualquiera. Amén. El Señor se preguntó a sí mismo y dijo, ¿hallaré hoy fe en las Dorcas? ¿Hallaré fe en los voluntarios? Amén. ¿Hallaré fe en Chile hoy? Ayúdanos. ¿Habrá fe en mi creación? ¿Habrá fe en la iglesia que yo redimí, que yo compré? Alabado es tu ¿Habrá nombre. fe en ellos? ¿Me estarán esperando? Ayúdanos. Lo que necesitó la iglesia primitiva y lo que los hizo soportar su persecución es lo mismo que a nosotros nos va a hacer soportar nuestra persecución, y es el Espíritu Santo, mi amado hermano. Amén. Por eso hoy, Alabado si es tu usted sabe que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, nombre. Amén. búsquelo. Y Amén. si puede empezar desde hoy, Amén. venga hoy. Amén. Si en su vida nunca se ha manifestado el fuego de Dios, Señor. venga hoy a pedírselo. Amén. No estoy hablando de derramar lágrimas, de un sueño, de una visión, no. Estoy hablando del genuino bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y hay señales, mi amado hermano. Sí, Señor. Hay señales cuando el Espíritu Santo está en la vida del hombre. Amén. Y si hoy no lo tiene, yo sé que aquí está el Señor y Él le puede bautizar. Por eso, cuando el apóstol Pablo se encontró a dos hombres y le dijo, ¿y ustedes han recibido el bautismo? Mire, lo primero que les preguntó, Él no les preguntó de dónde son, qué están haciendo aquí, les dijo, ¿tienen el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, solo conocemos el bautismo en agua. Y Pablo le dijo, hoy iglesia amada, hoy es necesario que usted reciba el bautismo. Amén. Hoy es necesario que este lugar arda. Ya no necesitamos cosas materiales. Ya no necesitamos cosas ficticias, efímeras. Ya no. Necesitamos que el fuego de Dios caiga sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a pasar a orar. Santo es tu Y nombre. de parte de Rey Dios yo le gloria. hago una invitación. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, si no tiene la seguridad, Amén. o si tiene duda en su corazón, porque a veces entran dudas en los cristianos, de que su nombre está arriba en el cielo, pase a este lugar y que Dios le dé la seguridad. Amén. ¿Sabe, mi hermano?
Hoy puede ser nuestra última reunión. Así es. Mañana pueden decir cuarentena. ¿Y hasta cuándo no nos veremos? Así es. Por eso hoy, que aquí esté el altar libre para usted. Amén. Pase. Porque después no se sabe cuándo volveremos a tocar este lugar. Pasemos a orar y a buscar lo que para usted es necesario, mi amado hermano. Amén. Hay algo que necesito en mi vida, Señor. Hay algo que es necesario, Señor. Hay algo que en mi vida necesito de manera muy importante, Señor. Padre, ¿por qué veo la iglesia con una necesidad grande? Ten misericordia. Hay una obra, Padre. De que para usted no hay edad, Señor. De que para usted no hay edad, Señor. Que el que pide, recibe, Padre. Señor, gracias, gracias, Estás aquí, Señor. este bautismo del Espíritu Santo, Quiero una conversación. como acá, como Saqueo, Señor. Hemos venido aquí, Padre, esta tarde. Venimos aquí, Señor, dador de toda dádiva, dador de todo don perfecto, Señor. Tú eres mi Salvador, Padre. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú nos has dado Hay promesas, algo necesario, Padre, Señor. para aquellos que creen en Algo que ti, necesito Señor en mi vida de amado. manera urgente, es Para aquellos importante, que vienen Señor. aquí con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, Señor, a tus plantas, Padre, Es que no puedo seguir mi vida en mi alma. Espíritu Santo, aleluya. Oh, Espíritu Santo. Necesitamos, Señor. Llena, Señor, cada vasija aquí presente, Padre. Permite, Padre, Los tiempos son malos, Señor, son tiempos difíciles. permite, Señor, a tu pueblo Misericordia. ser lleno, ser bendecido. Difíciles, Señor, para la congregación, Por favor, Padre. Señor, te necesito en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como cuñado, como yerno, como tío, como primo, como sobrino, como nieto, como prójimo, como hermano de mis hermanos, Señor, como hijo tuyo, necesito volver a sentir esa mano en mi pecho, Señor. Necesito volver a sentir ese fuego en mi corazón.
Ayúdanos, Señor, por misericordia. Derrama, Padre, ese fuego del cielo, Señor. Llena, Y que el manto que un día estuvo sobre Elías descienda sobre tu iglesia, Señor. Desciende, Padre, desciende. Descienda sobre la vida de sus siervos, de sus siervas, de esposa de mi pastor, donde todos los que te piden, Padre, los predicadores, las predicadoras, de los que están en la calle, de todo su pueblo, Señor. Mire cuántos padres han dejado de sentir ese fuego. Por eso hoy, Padre, queremos ver, Padre, un avivamiento en medio nuestro. Acuérdate de que somos polvo solamente, Señor. Acuérdate de nuestra necesidad, Señor. Como dijo tu siervo David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Padre. Llénanos, Señor, de tu gloria. Señor, perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre amado. Perdona nuestras imperfecciones, Padre. Señor, y derrama tu poder. Derrama la unción del cielo, Padre. Derrama, Señor, sobre tu iglesia esa presencia venida de los cielos. Señor amado, reparta, Señor, esos dones a tu pueblo. Adórnalo, Señor, con tu presencia. Que esta iglesia sea una iglesia poderosa en tus manos, sea una iglesia, Padre, victoriosa, sea una iglesia, Padre, viva en el Espíritu. Señor mío, aviva tu obra en medio de estos tiempos, Padre, y dala a conocer, Señor, al mundo entero. Da a conocer tu obra, Padre, maravillosa. Guarda tu iglesia, necesitamos Vive su obra en medio de estos tiempos. ven a los Padre eterno, derrama tu presencia que todo lo llena. Señor, trae ese viento solano, ese viento apacible. Señor, y llénanos de ti, llénanos de tu gloria. Borra nuestras rebeliones, Señor. Perdónanos, Padre, nuestra soberbia, nuestro orgullo, Señor. Perdona, Padre, todo lo malo, Señor. Y haznos resplandecer, Padre. Haznos resplandecer, Señor, con tu santa presencia. Oh Jehová, Dios omnipotente, Dios omnisciente, amado Dios, obra misericordia, Rey de gloria. Señor, llénanos, Señor, Padre amado. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios que nos permite
deleitarnos en su presencia. Amén. Así que nos vamos a Oh Rey de la gloria, santo es tu nombre. Vamos a cantar esta alabanza que dice: Espíritu de Dios llena mi vida. Y voy a invitar a toda la iglesia que se ponga de pie. Y que le pidamos al Señor que hoy nos lleve. Amén. Amén. Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname, lléname con tu dulzura, lléname, lléname, lléname con tu poder. Sí, lléname, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Amén, Señor. Lléname, lléname con tu dulzura, lléname, lléname, lléname con tu poder. Sí, lléname. Amén, Es Señor. la alabanza que dice: Señora de mi vida, un instrumento afinado. Señor, Haz de mi vida un instrumento afinado. Quiero servirte, Jesús, con poder y con entusiasmo. Pero me falta, Señor, que me arrojes con tu manto. Derrama en mí tu poder. Sopla tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia que descienda de lo alto. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando. He prometido, Señor, servirte todos los años. Quiero mostrar a las almas cómo me has transformado, anunciarle que regresas, Señor, y en tu nombre se hace el milagro. Derrama en mí tu poder, sopla tu Espíritu Santo.
Padre amado, Aleluya. necesito de ti. Gloria a tu nombre, Rey de Padre gloria. amado, Bendito es tu necesito de nombre. ti. Padre amado, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Jesucristo, necesito de ti. Jesucristo, necesito de ti. Jesucristo, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Espíritu Santo, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Aleluya. Cuando era chico, Aleluya. un sueño muy hermoso, Nombre, Padre. donde escalaba piedras y cuando llegué a la piedra más alta, empecé a saltar en mi sueño y a decir, hermano, pude cruzar, mira. Y de pronto una paloma blanca descendió y se posó en mi cabeza. Y yo me quedé quieto para no espantarla. Y me quedé así quieto, no podía moverme. Y días después, en un culto, Dios me permitió recibir el bautismo de su Espíritu Santo. Gloria a Y Dios. los hermanos me decían, Manuel, parecías un trompo por acá. Yo terminé por allá en la reunión, no me di cuenta ni cómo llegué. Pero yo sé que ese mismo espíritu que se movía hace años atrás se sigue moviendo. Amén. Sigue queriendo bautizar. Amén. Y Él no tiene límite de edad. Él puede bautizar a un niño, un adolescente, una señorita. La Biblia dice que Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo cuando él estaba en el vientre. Mi amado hermano, es necesario que el Espíritu descienda sobre nuestra vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y no olvidemos que Dios está aquí. Él está aquí. Él puede bautizar en este día. Él puede llenar. Él puede hacer que todos empecemos a saltar como becerro en la mañana. Mi amado hermano, hasta aquí voy a dejar el mensaje. Vamos a pasar a visitar la